¿Quién es, gracias, 5 minutos, y con eso termino, quién sería el sujeto pasivo? En la estructura actual de los derechos sigue siendo el Estado, pero al igual que en otros derechos nos encontramos que los ámbitos donde se discrimina no solamente son públicos, sino sobre todo son ámbitos privados, ¿no? En la encuesta nacional sobre discriminación se identifica el hogar, se identifica la escuela, se identifica el trabajo como los ámbitos donde las personas en México se sienten más discriminadas. Este es un gran reto, por supuesto, dentro de la estructura, el concepto de derechos humanos entra dentro del deber de protección que el Estado tiene que dar frente a actividades de particulares que puedan vulnerar los bienes jurídicos protegidos por los derechos humanos. Llego ya un poco en estos 4 minutos que me quedan a este punto más crucial, que es cuando podemos identificar que hay un acto discriminatorio. En ocasiones, les decía, se cumplen estos 3 elementos y aún así podría haber la posibilidad de justificar ese acto de distinción y por lo tanto establecer que no es un acto de discriminación. Para eso, la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la Corte Interamericana, varios tribunales constitucionales han adoptado esto que Roberto adelantaba, que es el test de igualdad o el test de racionalidad aplicado al derecho a la no discriminación. Y establece que, por lo tanto, se justifica una distinción cuando esa distinción se hace con motivo de una razón legítima, ¿no? o hay una justificación de peso. ¿Cómo podemos identificar si hay una razón legítima o no? Y ahí se aportan 2 criterios sobre todo. Hay distinciones, cada tribunal lo ha formulado de forma distinta, pero me parece que coinciden 2 elementos. Uno es el fin legítimo y el otro sería la proporcionalidad de la medida. El fin legítimo tiene que ver con que esa medida esté justificada por un fin que atienda, que se oriente a cumplir con un fin constitucionalmente protegido o bien protegido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este sería, digamos, como un elemento fundamental. Hay varios casos, ahora creo que no me da tiempo, a lo mejor en la parte de preguntas puedo introducir algunos casos para explicar más bien este criterio, y el segundo sea proporcional, aunque tuviéramos un fin legítimo, si la medida resulta desproporcional en relación con la violación de otros derechos o de otros fines también protegidos por la Constitución, entonces estaríamos sí frente a un acto de discriminación. Entonces se tiene que cumplir el test, digamos, el criterio del fin legítimo y el criterio de proporcionalidad. Estos siguen siendo criterios formales, es decir, finalmente no nos remiten a un criterio material. La mayoría de los tribunales ahí se ha quedado y por lo tanto pues finalmente apelan pues si hay un fin en la Constitución, está bien o no. Hay otros tribunales como la Corte Interamericana que ha introducido un criterio material, por ejemplo, el concepto de dignidad humana, ¿no? En la opinión consultiva 18, la Corte Interamericana establece finalmente que la dignidad nos puede servir como un criterio para determinar si un acto, si una distinción es discriminatoria o no. Ahora, ¿cómo interpretar en términos jurídicos el concepto de dignidad? Es un tema, es digamos otro tema que nos llevaría a una conversación bastante larga. Me parece que utilizando el concepto de no instrumentabilidad y de no dominación, digamos, podríamos darle una interpretación jurídica al concepto de dignidad humana y finalmente introducir un contenido material. Bien, una palabra solamente final, tal vez con las discusiones. Coincido con Roberto, es decir, la jurisprudencia de la Corte ha sido sumamente errática en la aproximación tanto al concepto de igualdad como al concepto de no discriminación. Se percibe una evolución importante, sobre todo a partir de la introducción de la reforma en 2001 al artículo 1 constitucional, es decir, han empezado a haber ya interpretaciones más
más sustantivas sobre el concepto de igualdad. Antes la Corte mantenía pues este principio de igualdad, de igual, el trato igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales, por lo tanto le daba un amplio margen al legislador para establecer distinciones. Me parece que con la medida en que se ha incorporado y ha empezado a aplicarse más el derecho a la no discriminación, han empezado a hablar de el contenido ante la ley, digamos, de la igualdad en la ley, en el contenido de la ley, a cerrar el margen que el legislador tiene para establecer distinciones, e incluso, como decía Roberto, se ha introducido ya el test de racionalidad del que les hablaba, se ha introducido también en algunas tesis el criterio del escrutinio estricto, es decir, cuando hay una distinción que tenga que ver con género, con raza, con lengua, con religión, ahí el juez o el juzgador tiene que poner mucha atención, se tienen que prender los focos rojos y por lo tanto tiene que profundizar en qué tipo de justificaciones hay para esa distinción. Bueno, si quieren las preguntas podríamos abordar más sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos a abrir una primera ronda de preguntas y respuestas. Yo quisiera antes de esto comentar algunas cosas para ubicarlos en lo que estamos trabajando ahora en el diplomado. Y una de las cuestiones que primero me saltan es ¿cuándo es necesario, cuándo es suficiente el test de igualdad? ¿Cuándo podemos utilizarlo y cuándo no? Que estas han sido algunas de las cosas que han surgido en nuestras discusiones. ¿Qué tipo de igualdad identifica este test? Porque no estamos hablando a lo mejor de una igualdad como no subordinación, sino estamos hablando a lo mejor de una igualdad en casos concretos. Es como tratar de ver un poco qué pasa ahí. Y la otra es cómo usamos el derecho para atacar la discriminación en un caso concreto, pero también la discriminación estructural, que retomo un poco la pregunta que planteaba Roberto al principio, ¿no? La argumentación nos sirve para usar el derecho. Entonces, ¿cómo usamos el derecho para atacar la discriminación? Y también regresaría a cómo, de hecho, administran los criterios de igualdad los tribunales mexicanos y qué nos dicen los tribunales internacionales en cuanto a la igualdad y no discriminación, particularmente en cuanto a hacer una distinción entre la discriminación en un caso concreto y la discriminación estructural, como lo estaba planteando la Corte Interamericana, sobre todo en el caso Campo Algodonero, y si esto incide o no en las medidas de reparación que tendrían que ir. Y bueno, esos son como los temas que yo plantearía y también los invito a ustedes como que nos ayuden a reflexionar con las lecturas que ya hemos hecho hasta ahora en el diplomado. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta ahora o en las casas de cultura. Sí, acá tenemos una. Buenas tardes, licenciados. Es un honor para mí estar en este diplomado. Mi nombre es Sergio Sotomayor, soy de la Suprema Corte de Justicia. Mi pregunta o mi observación con respecto hacia ustedes sería la siguiente: saber si el pragmatismo filosófico del derecho aplicado a la forma de gobierno en nuestro país, sobre todo en la equidad de género, obviamente, afecta la evolución intelectual y cultural de nuestra sociedad, saber si deberíamos invocar un cambio ante el sistema legislativo y si la sociedad está preparada para esto desde el punto de vista del poder político. ¿Les parece si hacemos un grupo de 5 preguntas para que se genere más discusión? ¿Alguien tiene otra pregunta o en las casas de cultura? Sí, acá adelante. El micrófono, sí. Es una pregunta para Roberto. Después de que se sienta la jurisprudencia con el test de razonabilidad, ¿podrías dar algunos ejemplos de cómo se viene aplicando? Y aparte de la intensidad del escrutinio estricto y del escrutinio débil, si se ha sentado algún precedente de escrutinio intermedio. Entonces, un poco de cómo ha sido la vida de estas jurisprudencias. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿En las casas de cultura tenemos alguna pregunta? Creo que la de Alaska creo que tiene una, ¿no? Sí, a ver, ¿quién está en casa de cultura? De Ciudad Victoria.
Sí, buenas tardes, de Ciudad Victoria. ¿Quiénes están? ¿Ya? ¿Sí nos escuchan de Ciudad Victoria? Sí se escucha, si nos pueden decir su pregunta. Sí, ¿nos escuchan? Sí, sí se escucha bien. Es una pregunta, yo soy alumna también del diplomado. Y es una pregunta para el licenciado Roberto Lara Chagoyán. Me interesó mucho su punto de vista sobre la aplicación del test de igualdad y me gustaría saber o escuchar de su parte cómo podrían los juzgadores, a través de su sentencia, aplicar este test de igualdad. ¿Cuáles son, según su criterio, los parámetros que nos podrían servir para poder realizar una aplicación correcta? Y también me gustaría saber cuáles han sido, aparte de los problemas que hace un momentito nos hizo ver a través de la aplicación, de acuerdo a los distintos conceptos que toman los secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte, para poder unificar ese criterio a través de parámetros bien establecidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿En las casas de cultura, acá? En Villahermosa había alguien, ¿no? ¿No? Ok, cerramos esta primera ronda y vemos si se animan. ¿Tienen la palabra, por favor? ¿Quién quiera primero? Bueno, la primera pregunta en cuanto al pragmatismo, yo creo que aquí hay que arreglar un problema de ambigüedad. La palabra, el concepto pragmático o pragmatismo suele tener un uso peyorativo. Se dice pragmático en política, en el mundo del ambiente político, a aquellas personas que son utilitaristas y que quieren hacer las cosas de manera irreflexiva por obtener un beneficio inmediato. A ese pragmatismo yo no me estaba refiriendo, yo me refiero a la filosofía del pragmatismo en sentido más propio. ¿Y a qué se refiere? Está ligada pues con la visión realista del derecho, del derecho norteamericano sobre todo, y del derecho de los países escandinavos en su momento histórico, ¿no? Es decir, la teoría del derecho, para ser exactos. Cuando hablo yo del pragmatismo, de imprimir una actitud pragmatista, no estoy hablando de que los jueces o los secretarios de Estudio y Cuenta nos tuviésemos que hacer expertos en pragmatismo o en William James, ¿no? No, me refiero a que el pragmatismo es una actitud ante la vida, una actitud en todas las cosas que hacemos. Las cosas de las que nos enfrentamos es una posición filosófica que todo el ser humano tiene, es la de enfrentarse nociológicamente a una cosa, a un objeto, a un evento, y otra es enfrentarse a esa cosa en términos de acción, en términos de llevar a cabo las cosas. ¿A qué me refiero? Una anécdota muy sencilla. Están dos estudiantes de doctorado en la universidad, casi a punto de leer la tesis, y uno de ellos nota que su amigo empieza a hablar medio extraño, medio raro. Y por cierto, este amigo, o la persona del ejemplo que pongo, está haciendo su doctorado en Derechos Humanos. Entonces él empieza a implementar el lenguaje de los derechos, empieza a evitar las discusiones o evitar las intervenciones discriminatorias, inclusive a nivel verbal, de sus propios compañeros, ahí donde comen, ahí donde duermen, ahí donde se divierten, etc. Y el otro compañero le replica diciéndole, bueno, ¿tú qué te crees? ¿Por qué has cambiado tanto? ¿No? Nada más porque estás haciendo la tesis en Derechos Humanos, ¿no? No seas payaso, deja de actuar así. Esta persona, si lo vemos con otros ojos, quizás no esté intentando impresionar a nadie, sino implementando en su vida práctica eso que está aprendiendo en el doctorado. ¿Me explico? El lenguaje, la discriminación, el trato auténtico. Es lo mismo. Cuando hacemos sentencias, cuando hacemos demandas, cuando hacemos trabajo práctico, en cualquier área del derecho, se nos invita a poner en práctica lo que aprendemos. Esa es una actitud pragmática. Ponerlo bien o mal, eso depende de muchas circunstancias de diverso índole, desde la preparación, no sé,
el tiempo, el tipo de jefe, muchos factores. Pero la actitud pragmática de una persona es la de llevar a cabo efectivamente las cuestiones teóricas. Porque de otro modo son inertes, no sirven para nada. ¿Me explico? Esa es la actitud pragmática. Las personas que, pues que se van a estudiar sus posgrados, etcétera, o que se van de viaje de estudios o de intercambios institucionales, académicos, etcétera, pues debieran o debiéramos hacer el esfuerzo por no solo entregar nuestro reporte de trabajo. El reporte de trabajo es una formalidad para que se justifique el dinero que nos dio la corte o quien sea. Lo importante, para lo que nos mandan realmente, es que de alguna manera se vea reflejado en los criterios. Y esa es una actitud pragmática, que está ligada a la argumentación jurídica porque, insisto, no tiene ningún sentido coleccionar títulos, diplomas, etcétera, de argumentación jurídica en la pared de su despacho o de su oficina, si de hecho no se implementa una actitud argumentativa en la práctica del derecho. La argumentación es una práctica, es un hacer, no es un saber solamente. No se quede en saber, sino se quede en un saber hacer. Claro que hay que saber, pero es más importante saber hacer que saber a secas. ¿Me explico? Eso, quienes trabajan en los tribunales, en los juzgados, en los despachos, lo saben muy bien, porque de hecho la escuela práctica que les dio el magistrado, el juez, el secretario, el jefe, fue así, fue pragmática, no fue, a ver, repíteme las causales de divorcio, y si no sabes una te corro. No, fue, hazme este dictamen, hazme esta demanda, hazme este proyecto, resuélveme este problema. ¿Me explico? Entonces, el pragmatismo hay que entenderlo en ese sentido, ¿no? Porque quizás no me expresé bien. Los ejemplos, no sé si quieras abordar en eso el pragmatismo. No. En cuanto a los ejemplos, sí que son dos preguntas juntas, más o menos, y ya complementará Carlos la parte correspondiente. Bueno, es un gran problema. Yo, sin embargo, soy optimista. El test de igualdad en la Suprema Corte de Justicia de México, hasta donde yo sé, quizás se utilizó antes y no nos dimos cuenta, porque de hecho en materia administrativa y en materia fiscal hay muchos criterios importados de Europa que vivieron aquí en silencio, sin saber cuál era su cuño real, pero sabemos hoy en día que estamos hablando de no más de una década de estar dándole vueltas a los criterios de igualdad. Primer problema, ¿cuántas tesis aproximadamente creen ustedes que hay de igualdad? Si les digo 15, me veo corto, entre las dos salas y el pleno. El problema de la producción, de la abundancia en la producción de criterios de jurisprudencia, es algo que hay que detener, me parece. Es lo primero que yo diría. Hay muchos criterios. Cada sala tiene su criterio. Este test que yo les traje, que es la jurisprudencia 55, digamos, es uno de los más recientes, pero desde luego no es el único. Hay muchas orientaciones, muchos criterios de jurisprudencia que para nada son unívocos. Son de hecho contradictorios. Unos se quedan en el aspecto formal, sigue aplicándose la tesis en proyectos hoy en día del trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y a veces se aplica este test sin ton ni son. ¿Me explico? Hay test de pleno y test de sala. Hay muchos criterios de jurisprudencia. Primera cuestión que tendremos que pensar o repensar como institución es en administrarlos. Hay algunos esfuerzos en otras materias en igualdad, yo no conozco ninguno, pero hay, por ejemplo, en materia de calificación de agravios o en materia de improcedencia en amparo directo. Hay metajurisprudencia, y perdonen la palabra rimbombante. Una metajurisprudencia lo que hace es analizar y sistematizar la jurisprudencia. Yo creo que sería muy bueno, y de hecho hay muchos ejercicios así en la Corte, que en una tesis nueva se diera un repaso, se analizara o por lo menos se recorrieran los diversos criterios y se intentara de superar o de hacer una tesis un poco más definitoria que todas las demás para poder llegar a un punto más objetivo de acuerdo. O pocas tesis, a lo que voy es entre menos tesis mejor, es más fácil administrar los criterios. Y dos, los secretarios tenemos que aprender a identificar cuándo hay un caso digno del test y cuándo no lo hay. Ese trabajo no está en los libros, ese trabajo
no lo conozco, si alguien tiene el libro, me dice, lo compro, de cómo saber identificar casos. Hay un autor argentino que seguramente han leído ustedes, que se llama, bueno, es un par de ellos y una escuela completa, bueno, es Carrió, ¿no? Genaro Carrió. Genaro Carrió tiene una teoría del caso para identificar aplicación de reglas. Todos los problemas jurídicos, según Carrió, se pueden definir a través de la regla, el caso y la solución del caso. Estos elementos se pueden invertir y según la inversión de los elementos vamos a tener deducciones, inducciones o abducciones, diferentes tipos de razonamiento. Pero los tres tienen siempre caso, regla y resultado, digamos. Caso, regla y resultado. Si nosotros aprendemos, los secretarios de estudio y cuenta, a identificar cuál es el caso, cuál es la regla y cuál es el resultado, y aprendemos a distinguir los diferentes tipos de razonamiento, me parece que podemos aproximarnos con mayor seguridad a identificar cuáles casos son los apropiados para el test de igualdad. Sé que sigo en lo abstracto. Bueno, si me regreso un poco a lo que yo expuse en cuanto a este modelo, ¿no? A estos dos últimos presupuestos de la igualdad, podemos acotar un poco el problema. Miren, el test de igualdad se utiliza indiscriminadamente, valga la redundancia, para casos de plena discriminación, o sea, de franca discriminación, como para casos de diferenciación injusta. Se utiliza igual. De hecho, la tesis, desde mi punto de vista, incurre en la ambigüedad, porque le llama discriminación al universo completo de casos. A todo es discriminación para la jurisprudencia de la primera sala, la 55. Tampoco nos vamos a poner exquisitos de que hubiera una tesis que hablara de diferenciación injusta. Los que sí tenemos que ser exquisitos es los que aplicamos el test. Por ejemplo, casos concretos. Asuntos fiscales. Los asuntos fiscales de exención de impuestos o de trato diferenciado, trato privilegiado a un grupo de contribuyentes frente a otro grupo. Yo recuerdo ahorita un asunto de los autos chocolate, ¿no? Hubo un decreto presidencial donde se exentaba del impuesto a ciertos contribuyentes que adquirían autos chocolate. El fin del presidente de la República en aquel tiempo, que era un decreto presidencial, Vicente Fox, era que se tenía que facilitar el acceso a un coche a personas que no tienen tanto nivel económico. Ese era el fin. Y para poder obtener ese fin, utilizaba una distinción injustificada entre tipos de contribuyentes. Se concedió el amparo, se aplicó el test, pero ahí ese caso concreto fue un caso de diferenciación injusta, no de discriminación. Ahí no había un universo, en términos de lo que dijo Carlos, o en términos de lo que establece Barrere, de un grupo subordinado o discriminado por condiciones establecidas en el artículo 1 de la Constitución. O sea, no se trataba de cuestiones de raza, ni de género, ni de orientación sexual, ni de capacidades físicas. Se trataba de contribuyentes que simplemente por adquirir un cierto tipo de bien, un auto chocolate, tenían una ventaja fiscal frente a los que obtenían un coche usado igual, pero que no era chocolate. ¿Me explico? Entonces parece que se estaba incentivando la compra de vehículos chocolate mediante una exención o un beneficio fiscal. Ese caso no es de discriminación. Ese caso es de trato injustificado. Es un asunto de igualdad de trato. ¿Cómo vinculamos la igualdad de trato en la jurisprudencia? Con lo que ya dijo también Carlos, la motivación legislativa, que es el fantasma escondido, que nadie habla casi de ella. Estos casos se resuelven más del lado de la motivación. Y claro que la motivación abarca también la no discriminación, pero la no discriminación, pero la motivación legislativa, en los casos que dijo Carlos, es lo que se conoce como categorías sospechosas. Cuando hay un escrutinio estricto o una motivación que se le exige al legislador de manera muy estricta, es cuando estamos en presencia de esas categorías sospechosas que mencionó Carlos y que él se refería en un momento más. Pero cuando no hay ninguna de estas categorías, también es posible una motivación legislativa. Pero esa motivación legislativa no es reforzada, no tiene que ser reforzada. Es una motivación no reforzada, o como le quieran llamar, una motivación legislativa mínima. El legislador, hay un principio que se llama deferencia al legislador. El legislador ejerce libremente un poder, el poder democrático, el poder de legislar.
La Corte ante el legislador democrático tiene diferentes presencias. Hay ciertos casos donde la Corte apenas tiene que ver, inclusive hay unos casos donde la Corte ni siquiera tiene que ver si motivó o no. Por ejemplo, si el legislador pone un crucero con un alto que antes no había, yo me pregunto, ¿de verdad los jueces constitucionales, la Corte, tiene algún tipo de, o un quejoso, pues, tiene alguna legitimación para decir, oye, ahí donde pusiste ese alto a mí no me gusta que lo pongas porque me viola derechos, me viola mi derecho al libre acceso, a la circulación, qué sé yo? Ese tipo de definiciones son tan de legislador que la Corte o los tribunales no se tienen que meter. Pero hay otros supuestos en los que, por supuesto que el juez constitucional tiene que revisar que no se violen derechos o que no se violen competencias constitucionales, ¿no? El caso de las categorías sospechosas, por supuesto, ¿no? Todos pueden ser ministros de la Corte, menos los guanajuatenses. Bueno, claramente ahí hay un caso de discriminación que la Corte no podría, un tribunal constitucional no podría tolerar. Pero hay una zona de penumbra, esa es la relevante. Los casos graves yo creo que son fáciles de identificar, los de discriminación concretamente hablando, por género, raza, etcétera. Y los casos de mera igualdad. Pero los casos que están intermedios, en la zona de penumbra, en los que no se sabe si estamos hablando solo de igualdad o de una categoría un poco más sospechosa. Ese tipo de casos son los que cuestan más trabajo identificar y tratar. El test, sin embargo, desde mi punto de vista, es lo suficientemente flexible para poder pues trabajar los dos tipos de asuntos, solamente con la diferencia de que cuando se trate de categorías sospechosas, hay que revisar los motivos del legislador con una vara muy alta, con un escrutinio muy estricto, un escrutinio de derechos fundamentales, de algo más que la fórmula de la igualdad, ¿me explico? De un contenido discriminatorio en términos de lo que ha dicho Carlos. Pero si son contribuyentes, les cuento un caso de militares, militares que quieren acceder a un determinado grado militar, y la propia ley militar les permite a unos un acceso hasta cierto grado y a otros otro, cuando forman o parten del mismo plano de igualdad, por ejemplo, ¿no? Esos son asuntos que se han presentado en la Corte. No se trata de discriminar ni por sexo, ni por raza, ni por nada. Es porque hay una distinción ahí no justificada o no bien justificada por el legislador. ¿Me explico? Si diera un motivo, vamos a suponer, el ejemplo es imaginario, vamos a suponer que dijera, mira, yo quiero que tal profesionista del área de servicios del ejército adquiera este grado supremo, no sé, de general brigadier o general de ala, porque va a ser la máxima jerarquía que puede alcanzar un militar y como eventualmente va a poder ser juez, pues tiene que tener un rango superior. Por ejemplo, no sé, es un criterio material, una justificación que daría el legislador para eventualmente dar un trato discriminatorio. Ahí lo que el juez tiene que ver es si ese motivo se justifica o no. No en automático decir discriminaste o diste un trato diferenciado e injustificado. No, como dijo bien Carlos, el trato puede ser diferente si es que está justificado, si el fin es objetivo y válido, si es proporcional, si es racional. No hay tanto problema por encontrar tratos diferenciados en las normas. El problema es no encontrar razones justificativas para ello. Y las razones justificativas se piden o se exigen según el caso, insisto, según el tipo de caso. El tipo de caso nos lleva a elegir el material y no al revés. El tipo de caso nos lleva a elegir la herramienta. El tipo de árbol pide que busques en tu cuarto de herramientas un hacha, una sierra, una motosierra. Pero primero tienes que tener el árbol que vas a cortar, por poner un ejemplo doméstico. No puedes tú ir a escoger la herramienta y después ver qué vas a cortar, porque a lo mejor tienes una motosierra para cortar una varita así de delgada. ¿Me explico? Y eso pasa mucho en la Corte. Se utiliza el test de igualdad con escrutinio estricto y con motivación reforzada, donde hay casos que no lo ameritan. Por otro lado, el comportamiento de los litigantes también se ha pervertido un poco, y sigo insistiendo que soy optimista. ¿Por qué se ha pervertido? Porque hoy en día la mayoría de las demandas en materia de acciones de inconstitucionalidad y de controles constitucionales tienen como bandera de batalla, y eso lo sabemos los que proyectamos o los que estamos cerca de la previsión de pleno, la famosa motivación reforzada. Todo, absolutamente todo quiere ser visto desde la motivación reforzada. Se alega inconstitucionalidad porque el legislador no motivó reforzadamente. Se alega que ahora son más años de juez o para acceder a la carrera de juez sin motivación reforzada. Como si la motivación reforzada fuera un derecho fundamental. No lo es.
es una herramienta racional para medir las razones del legislador. No es un derecho subjetivo. Yo no tengo derecho a que el legislador refuerce su motivación. Ni siquiera tengo un derecho a la motivación legislativa. Eso no es un derecho, al menos como yo lo entiendo. Eso es una exigencia, en todo caso, metodológica para poder medir si hay una violación o no de derechos, ahora sí. Pero pedir como derecho fundamental que si una norma no tiene motivación reforzada, automáticamente es inconstitucional, me parece que es un despropósito. Y eso, que no lo entiende un litigante, se puede entender. No se justifica, pero se puede entender, se puede explicar. Pero que no lo entendamos los secretarios que proyectamos, eso sí es imperdonable. Nosotros somos los primeros que lo tenemos que tener claro y a veces no lo tenemos tan claro. Y termino. ¿Cuál ha sido la experiencia? Ya lo dijimos, muy errático, ha sido el tratamiento muy diferenciado. Casos concretos, hay una controversia constitucional en Baja California donde se definieron varios test de motivación en este caso, no de igualdad, sino de motivación simple, de motivación reforzada. En los asuntos fiscales, por una cuestión del destino que nadie todavía comprendemos, ¿no? Parece que la filosofía del derecho cayó del lado del derecho fiscal, o el derecho fiscal fue acogido por la filosofía, porque parece ser la única o la materia preferente para estos temas. Nació el test de igualdad, este test de igualdad nació en materia fiscal. La mayor parte de los casos que yo conozco al menos son en materia fiscal. No hay en la Corte, no tengo una estadística ahorita en la mano, pero les puedo asegurar que la mayoría de los casos de test de igualdad no son en materia de discriminación, no son en materia indígena, no son en materia de claro que hay ejemplos, pero no son representativos, son escasos. Y en cambio en materia administrativa es donde abundan. De hecho, esto de los militares es administrativo, a final de cuentas. ¿Me explico? Entonces, en materia administrativa y en materia fiscal concretamente es donde abundan más los casos. La administración del criterio ha sido difícil. Y termino porque insisto que tenemos, la tarea no está hecha, nadie, ningún tribunal del mundo, ninguna latitud del mundo empezó haciendo sus criterios, no sé, por poner un ejemplo, Colombia, su primera época de la jurisprudencia, la época llamada gloriosa de la jurisprudencia colombiana, tuvo sus excesos, tuvo sus déficits, tuvo sus contratiempos, sus problemas, y son 20 años ya de jurisprudencia prácticamente, o casi 20, o el caso chileno, por ejemplo, o el caso argentino, donde par y paso han ido mejorando los criterios. Yo creo que la Corte Mexicana estamos en ciernes en la aplicación de los criterios y nos queda mucho para aprender, pero en realidad tenemos poco tiempo. Yo soy optimista. Yo creo que las nuevas generaciones de secretarios, de ministros, de jueces, están obligados, están llamados a unificar los criterios, a ponerse de acuerdo y a trabajar de manera más objetiva, más concreta estos test. Yo no me espantaría por el desorden. Hay un desorden que a mí no me espanta. Un desorden en la implementación, como en cualquier actividad del ser humano. Lo importante es tomar conciencia del problema. Lo importante es no ver para otro lado. Lo importante es no pensar que no hay problema. Hay problema, pero por lo menos ya tenemos un problema que administrar. Y antes, hace 10 años, 15 años, 20 años, ni siquiera teníamos el problema. Seguíamos pensando en términos aristotélico-tomistas. No es que yo tenga en contra de esa área, de esa escuela filosófica, nada, pero seguimos pensando en la escolástica, seguimos pensando de manera positivista en su peor vertiente, ¿no? En la vertiente del formalismo jurídico ajeno al contenido, ajeno a los valores, ajeno a los principios. Y por lo menos ya no estamos en esas. Por lo menos hoy se discute la igualdad. Hoy los ministros discuten sobre si el test se aplicó bien o mal. Eso es una ganancia. Aquí termino. Sí, gracias, Carlos. Gracias. Perdón. Bien, bueno, abordando un poco algunos de los planteamientos que hacía Sandra, el tema de la discriminación estructural, me parece que este es un tema central, ya digamos desde una perspectiva sociológica. Al menos se podrían encontrar 3 tipos de discriminación o 3 dimensiones, ¿no? Una discriminación personal, de persona a persona, que se puede dar, digamos, en la vida diaria, una discriminación institucional, ya sea por normas explícitas o implícitas, pero
también, digamos, hay una dimensión estructural. Hablamos de una discriminación estructural cuando el sistema político, económico, social, cultural de un país va generando, digamos, estructuras, ¿no? o mecanismos donde grupos de personas ven sistemáticamente vulnerados el ejercicio de sus derechos en relación con otras personas. Es decir, aquí es muy claro entenderlo en México, es decir, un niño o una niña indígena que vive en la montaña de este Guerrero va a tener un índice de desarrollo humano muy por debajo de un niño o una niña que vive en el DF, en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a oportunidades profesionales y digamos no hubo nadie realmente, ningún acto específico de discriminación. Sino que de facto, ¿no? Las estructuras mismas están planteando que ese niño pueda o esa niña en su vida vaya encontrándose un sinfín de obstáculos para el ejercicio de sus derechos, ¿no? Y así, digamos, podríamos ir ubicando muchas realidades en México donde la discriminación tiene que ver más desde un tipo estructural. El problema de este tipo de discriminación, una es, no hay un solo responsable. Por lo tanto, es muy difícil determinar realmente quién es el artífice de esa discriminación. Segundo, todos somos de alguna manera partícipes de esa discriminación, pero más quienes hemos obtenido privilegios de esa estructura, porque así como hay, digamos, los perdedores de esa estructura, los que se llevan toda la carga, también hay grupos que se privilegian de esas estructuras. Me parece a mí, y esto es interesante, es decir, la conformación del derecho a la no discriminación y sobre todo estas discusiones más de casos, ¿no? Más de actividad de los jueces, ha estado enfocada más al tipo de discriminación personal e institucional, es decir, surge prácticamente en una discusión en Europa, en los Estados Unidos y por lo tanto los casos específicos de discriminación tienen que ver más con discriminación de tipo institucional y personal. Esto me lleva a mí a una reflexión de que en realidad me parece que cuando hablamos de tratar de revertir patrones de discriminación estructural, en ocasiones vemos que las herramientas jurídicas con las que contamos, que se derivan del derecho a la no discriminación, parecen ser insuficientes para modificar esa estructura. Esto tiene que ver, digamos, con los límites del derecho mismo y con los límites, por supuesto, de los derechos humanos, pero me parece que también al derecho a la no discriminación, pues también, digamos, le pega y le pega fuerte y por lo tanto hablamos de una herramienta sí emancipatoria, es decir, sí que permite generar transformaciones en las estructuras sociales, pero es complejo, digamos, por ejemplo, pensar en una acción jurídica, ¿no? que se pueda implementar desde una situación de extrema marginación o de discriminación. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la pobreza, ¿no? Pero bueno, ese es un punto. ¿Cuándo poder utilizar, digamos, este test? ¿Cuándo estar frente a un caso y, por lo tanto, darle este tratamiento? Estoy de acuerdo con Roberto, creo que no hay, digamos, como una receta, no hay un libro que nos pueda decir cuándo, depende del caso. Me parece que la mayoría de los casos sobre discriminación llegan a los tribunales, ya sea por una ley, digamos, porque el legislador estableció una distinción injustificada o una distinción que en principio parecería una discriminación, ya sea por un acto, ¿no? Digamos que una autoridad puede hacer, ya sea por una situación de facto, esto es importante, si son mucho menos las situaciones que llegan por una situación de facto, pero se podría plantear y me parece que es importante que se empiecen a utilizar este tipo de ejercicios que tendrían que ver, digamos, por una omisión, sobre todo de parte de las autoridades. Es decir, son tres situaciones que me parece que podrían generar un caso sobre discriminación, pero tendríamos que atender a las circunstancias del caso. Por ejemplo, me parece que hay dos casos ya un poquito viejitos que la Corte analizó.
En uno, que es donde el Seguro Social, la ley del Seguro Social establecía un trato para las mujeres trabajadoras y un trato para los hombres trabajadores, ambos, digamos, que tenían cónyuges. A la mujer trabajadora, para poder dar de alta a su cónyuge, se establecían criterios muy específicos, por ejemplo, que fuera mayor, creo que de 60 o 65 años, o que tuviera un tipo de discapacidad, que no pudiera trabajar, etcétera, y solamente si el esposo de la mujer trabajadora se encontraba en estas circunstancias, entonces la mujer podía ampliar la cobertura social también a su pareja. En cambio, en el hombre, automáticamente, por ser hombre trabajador y demostrar que tiene una relación de matrimonio con una mujer, podía extender esa prestación. Aquí me parece, por ejemplo, no cabría realmente el test de racionalidad para dirimir si este es un acto o no. O sea, aquí claramente hay un acto de distinción que se realizó por cuestiones de género, que afectó los derechos de las personas. Entonces, aquí el criterio relevante es cuál es la razón que el legislador adoptó para establecer esta distinción. Y si en el razonamiento que el legislador utilizó, ya sea explícito o implícito, podemos identificar algún prejuicio de género, o sea, algún estereotipo, entonces estamos frente a una legislación discriminatoria. Es decir, aquí aunque pareciera que se está discriminando a los hombres, no es verdad, se está discriminando a las mujeres, ¿no? Porque finalmente se está optando por un sistema donde el hombre es quien trabaja y la mujer es quien permanece en casa, ¿no? Entonces, claro, aunque este caso nos referiría que quien lleva la desventaja es el hombre por no recibir las prestaciones sociales, realmente es una norma paternalista, me parece, y que está introduciendo prejuicios de este género. Aquí me parece que no cabría el test de racionalidad. Otro caso que la Corte abordó ya también algún tiempo es sobre la Ley General de Migración, donde se establecía, o me parece que se establece todavía, la necesidad de que los extranjeros pidan una autorización, o no es una autorización, pero digamos, den un aviso a relaciones exteriores cuando quieren contraer matrimonio con una persona extranjera. Es decir, un nacional tiene que pedir un permiso o tiene que por lo menos dar aviso a relaciones exteriores cuando quiere contraer matrimonio con una persona extranjera. En este caso sí cabría el test de racionalidad. Se está estableciendo una distinción entre nacionales y extranjeros y lo que hay que ver es si existe un fin legítimo o no. El argumento que se utilizaba es que, bueno, pues que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que tener un control sobre los extranjeros en el país, donde hay una transmisión de la nacionalidad con el tiempo en el matrimonio con una persona. Entonces, pues al gobierno, ¿no?, que tiene esta facultad de controlar la migración interna, pues debe de tener un elemento y por eso se exige este criterio extra a los matrimonios entre un nacional y un extranjero. Aquí el tema es si tenemos que analizar si es un fin legítimo o no, si tiene el peso suficiente como para restringir o establecer una distinción entre extranjeros o no. Aquí la Corte me parece que no utilizó el test de racionalidad, cuando me pareció que el test de racionalidad lo hubiera podido haber dado buenos elementos, buenos criterios para finalmente poder desahogar este caso. Otros casos donde ya se ha utilizado, me parece que uno de los casos, digamos, que se cita mucho es el caso de los militares con VIH-Sida, en uno de los últimos criterios, no en todos, porque hubo varias resoluciones de los digamos, me parece que fue en una contradicción de tesis, ¿no?, cuando finalmente la Corte llega a su criterio final, o no es así, o fueron amparos, fueron amparos en revisión. Aquí, en último de 2007, ya se utiliza el test de racionalidad para ver si se justifica o no dar de baja a un militar por tener VIH-Sida, ¿no? Aquí me parece que fue una buena aplicación y finalmente resultó. Después ahí es un poco complejo esta cuestión que tú mencionabas de proporcionalidad, de necesidad, de racionalidad.
Pero bueno, ese es otro de los casos que se podrían utilizar, ¿no? No sé. Yo quería comentar una cosa más que me dejé en el tintero con respecto a las preguntas para que no queden sin respuesta. Otro problema práctico que se ve en la Corte, según mi experiencia, que no es particular del test de igualdad, sino de todas las herramientas o de muchas herramientas argumentativas, es el de mencionarlas sin aplicarlas. Es muy fácil abrir una resolución, un proyecto de sentencia o una resolución del ius, donde uno busca el test de igualdad sí, por un mecanismo de búsqueda de la computadora, simplemente buscando el número de la jurisprudencia 55, y uno se fija cómo está aplicado. Hay muchos casos en los que se dice, y el caso anterior, ¿no? O sea, se pega la jurisprudencia, se sigue el ejercicio de copiar y pegar irreflexivamente. ¿Cómo operan muchos compañeros? Por desgracia. Operan, por fortuna no son todos, ni mucho menos, hay casos como este que voy a mencionar, en el sentido de que dicen, a ver, ¿de qué estoy hablando? De igualdad, perfecto. Hago mi argumento, pego mi machote, pego mi precedente, lo pego porque se parece al caso. Tal. Luego digo, una buena manera de que no me dictaminen es echarle 1,5 kilos, 2 kilos de jurisprudencia. Y entonces se busca en el ius la palabra igualdad y se pega todo lo que se pueda. Y se dice, al respecto la Corte ha dicho, pum, y vámonos, ¿no? Y entre ese 1,5 kilos de jurisprudencia va el test de igualdad. Y uno termina leyendo la sentencia y nunca se aplicó. Se menciona, pero no se aplica. Eso pasa con los argumentos interpretativos en general. El test de igualdad, que está en la tesis 55, tiene 3 pasos. Los 3 pasos. La sentencia, la cita da lo mismo, la jurisprudencia da lo mismo, citarla a pie de página, citar nada más el rubro o citar la referencia, lo que sea. Lo importante es el contenido y la aplicación en el caso concreto. Primer paso, esta es la descripción del caso, que es una especie de regla, ¿no? El primer paso es una regla. En el caso concreto es esto. Segundo paso, esta es la regla. El caso concreto, la paso o no la paso tal. Y el tercer paso igual. Ese desarrollo, esa aplicación no siempre se hace. Tampoco quiero dramatizar que nunca se hace. Hay casos en los que no se hace. Igual que cuando se menciona la analogía, el argumento contrario, el argumento a partir de principios, el argumento por medio de razón. A veces se piensa erróneamente, por falta de metodología de trabajo, por falta de compromiso analítico, se piensa que citando los argumentos se está argumentando. Citando las fórmulas de argumentación se está argumentando, y eso es falso, y lo sabemos bien. Yo no puedo decir que esta norma no es inconstitucional, porque no está en contra del criterio del test de igualdad de la primera sala. Eso no me basta. Tengo que demostrar en qué sentido no la contradice. Tengo que pasar el test. El test es una regla, es un conjunto de pasos a seguir. Y eso falta mucho, y eso es muy frecuente en la jurisprudencia, ¿no? Y la segunda cosa que quería decir, que se me quedó en el tintero, es que hay 2 confusiones importantes. La confusión entre la lógica o los argumentos lógicos y los argumentos ideológicos, por un lado, y por otro lado, entre los criterios relevantes y los criterios imparciales. Hace rato dije que la igualdad es un asunto que no puede ser neutral, que los baremos de la igualdad no son neutrales. Bueno, les voy a leer, simplemente es un caso muy cotidiano, muy sencillo para explicar esto. Están hablando 2 trabajadoras de una fábrica de radios. Una se llama Maite y la otra se llama Ana. Maite dice, le pregunta a Ana, ¿te has fijado en los 2 nuevos compañeros que han contratado? Mientras nosotras montábamos 6 nuevos aparatos de alta precisión, ellos apenas llegaban a los 3. Responde Ana, yo ya lo creo que me he fijado. Es que los hombres tienen mucha menor habilidad manual que nosotras. Tendrán más fuerza bruta, pero son mucho más torpes a la hora de manejar las manos. Responde Maite, y pensar que reciben el mismo sueldo que nosotras. Lo lógico, enfatizo aquí la palabra lógico, lo lógico sería que si producen menos que nosotras, cobren menos. ¿No te parece? Responde Ana, y con eso termino el ejemplo. No lo sé, no lo tengo claro. Pues por la misma regla de 3, si el trabajo fuera de descargadoras, la situación sería inversa.
La verdad, casi soy de la opinión de que si mujeres y hombres trabajamos las mismas horas y con el mismo esfuerzo, debemos cobrar el mismo salario. Fin de la cita. ¿Qué pasa con Maite y Ana? Están discutiendo, una lleva un argumento que le dice lógico y que en realidad no es lógico, es ideológico. ¿Me explico? No es lógico. Ese argumento de ella no es que es lógico que no, ella está hablando de un argumento material. Está introduciendo un criterio de diferenciación relevante, el del esfuerzo, ¿no? Perdón, el de la productividad. Para ella la productividad es lo que cuenta. En cambio, Ana tiene otro criterio también igual de arbitrario, o sea, tampoco es lógico, tampoco es objetivo, que es el de el tiempo y el esfuerzo. Entonces tenemos dos maneras de entender este problema de igualdad. Uno, a través del baremo de la productividad, y dos, a través del baremo del tiempo y el esfuerzo. ¿Cuál es el mejor de los dos? No sé, no lo sé. Ustedes me podrán decir. Lo que sí nos deja claro este ejemplo es que lo lógico, o sea, no se pueden presentar los argumentos ideológicos como si fueran lógicos. Y dos, que los criterios relevantes para distinguir la igualdad material no son imparciales. Un error argumentativo de un ministro, de un juez, de una persona que va a decidir, de quien va a tomar la decisión, es pensar que sus baremos son justos. ¿Me explico? Es la falta de autocrítica y decir, bueno, este es un baremo, el de la productividad o el de la igualdad, pero no es el único, ni el perfecto, ni el mejor. Lo pongo en la mesa, tendría que decidir ese juez, ese juzgador, para que alguien me lo mejore, me contraargumente y definamos qué criterio arbitrario, en términos de que no es lógico, de que no vino del cielo, es preferente, es más justificado, tiene más ventajas, etcétera, que el otro. Así se construye la igualdad, en términos dialógicos, en términos de ofrecer ventajas y desventajas de cada uno de los parámetros materiales. Porque lo cierto, y lo insisto, no hay, salvo las cuestiones de discriminación que mencionó muy bien Carlos, la tortura, lo de Alexia, etcétera, bueno, donde efectivamente no se trata de ponderar, sino de aplicar reglas estrictas, los criterios diferenciadores en este tipo de casos no están escritos en ningún lado. Y entonces, una de las misiones para entender los casos que nos preguntan los compañeros es aproximarse